A partir de ahora empieza la sesión de más 14, las sesiones menores de 14 años. Por favor, ir desfilando en pie, que os veamos todos, para que vaya para arriba. Y mientras los mayores no os miráis, porque hay preguntas de examen. Aún se sabe los títulos de las conferencias. Vaya, tenéis ahí el spoiler. Vale. Y ayer fue un viaje un poquito largo, ¿no? Para algunos. Si no me equivoco, se atraviesan 3 provincias. Se pasa por Pontevedra. Pues hay personas aquí que han atravesado muchas más provincias. No sé si el doble o el triple ya. A las 1000 kilómetros. Y esas personas son las que nos van a dar las conferencias. Y claro, igual no suena quién es, por eso voy a presentar. Por favor, Pablo. Pues si no lo sabías, aquí la expresión gallega, que cuando una persona es un poco desconocida, le preguntamos ¿de qué ves él? Yo traduzco. La pregunta es ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde vienes? 3 preguntas en una. Sí, sí. Muy bien. Soy Pablo, vengo de la ciudad de Vic, en Barcelona, en Cataluña, y la verdad que es un privilegio estar aquí con vosotros. Tenía preparado para deciros ahí buenos días, o buen día, que también hay catalanes infiltrados, me han dicho, por aquí. Sí. Y buenos días, buen día, Ángela. Buenos días a todos. Muy bien. Iván, gracias, ¿eh? Lo tuve de alumno, era mi alumno favorito de escrituras. No, de verdad, no es peloteo. En serio. Me alegro. Bueno, Carlos también, perdón. Era mi segundo favorito, mi segundo favorito. Empiezo mal. Bien. Aunque estás aquí, no vienes solo, sino que vienes acompañado también, ¿no? Sí, aunque ahora me han abandonado, pero... Bueno, puedes presentar Sí. a su nombre, ¿no? Sí. Bien, mi esposa se llama Dulce Solórzano. A lo mejor algunos la conocéis, es la hija de Francisco Solórzano, un misionero guatemalteco. Creo que algunos tienen oportunidad de conocerlo. Y nuestra hija Aitana, que la veis muy grande y como actuando un poco raro, pero tiene 5 años. Pasa que es alta y la gente dice, tan grande la niña, hace esas cosas. Pero está muy alta, pero tiene 5 añitos, ¿vale? Y se ha ido ahora con su mamá para la clase con los niños y esperamos que la convenza para que se quede ahí y pueda venir Dulce otra vez para estar con nosotros. Has dicho que vienes de muy lejos, muy lejos, muy lejos. 1000 y algo de kilómetros. Una buena tirada, ¿no? Una buena tirada. Y vienes de TIC, ¿y qué es lo que haces? Bueno, ¿Qué ocupas? sí, ahora el próximo mes de febrero se cumplirán, Dios mediante, 15 años que mi esposa y yo servimos a Dios. Se usa mucho la frase esa de a tiempo completo. A mí no me gusta decir eso a tiempo completo porque todos tenemos que servir a Dios a tiempo completo. Voy a decir dedicados al ministerio completamente. Hace 15 años estamos pastoreando la iglesia. Sí. ¿Y qué tal la iglesia? ¿Cómo les puedes contar un poco cómo es? Sí, la iglesia, nosotros llegamos a la ciudad de Vic en el 2017 y había un grupito muy pequeñito de personas, habían 7 personas exactamente y a día de hoy somos unas 170 más o menos. El Señor ha prosperado la obra en ese lugar. Tuvimos ayuda durante 5 años también, Pablo y Anaís, que algunos aquí los conocéis y fue un tiempo muy bueno también con ellos. Y la iglesia, pues como digo, ha crecido mucho y el Señor nos ha permitido ver muchas vidas transformadas. Hemos tenido muchas personas que han entregado su vida a Cristo y han sido bautizadas también en los últimos años. Desde la pandemia para aquí, podría decir que ha crecido hasta la pandemia, o sea, de 2017 a 2020, éramos unos 30 más o menos, había crecido a 30 y algo. O sea que unos más de 140 desde el 2020 hasta ahora, en 4 años más o menos, ¿no? Y, sí, algunos sé que no está bien esto a lo mejor, pero algunos dicen bendita pandemia, porque sus esposos no iban a la iglesia y a través de la pandemia pues se conectaron por el Zoom, empezaron a ver cosas diferentes y empezaron a congregarse, ¿no? Obviamente no decimos bendita pandemia porque perdimos a mucha gente también, ¿no? Pero para algunos fue la oportunidad para volver a reconectar con la iglesia.
Y aparte del ministerio, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. O 66, depende del año. Sí, eso claro. ¿Haces algo más aparte de pastorear la iglesia de Vic? Ser padre, De hecho, también tiempo completo, ¿no? jugar al FIFA. Nadie me gana en el FIFA. ¿Quién ha dicho hoy? Pues hay que jugar FIFA ahí. Bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, prácticamente eso. ¿Ah, te refieres a otros ministerios? Ah, vale, sí. Bueno, soy profesor de escrituras, tengo dos alumnos favoritos, que son Iván y Carlos. Y bueno, estamos dando clases ahí. Formo parte de la comisión de la Conferencia Misionera de Cataluña. Estoy en esa organización, también de taller de liderazgo. No sé si algunos de por aquí habéis escuchado algo acerca de eso. He estado organizando un taller de liderazgo. También formo parte, soy miembro de la coordinadora de Asamblea de Hermanos de Cataluña. Y todo esto gratis. Bastante por día, ¿no? Sí, estamos bastante ocupados, la verdad. Y la pregunta muy interesante que puede ser, ¿este tema lo has propuesto tú? Sí. ¿De conferencia? Sí. ¿Hay algún motivo especial o...? Lo vais a ver durante este día y medio o dos, pero me encanta el Evangelio de Marcos. Creo que sobre todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Marcos es el que más me gusta, por lo que voy a explicar en unos minutos, pero puedo adelantar que me gusta mucho porque tiene mucha acción, ¿vale? Marcos va al punto. Hay unas frases que repite todo el rato, que es enseguida o tan pronto como Jesús dice esto o otro. O sea, te lleva a la acción. Y algo que nos lleva a la acción es algo que nos lleva a la práctica también, ¿no? Y eso me encanta. No sé vosotros, yo estoy cansado de escuchar conferencias y teorías y cosas. Quiero vivir el Evangelio. Quiero poner en práctica. Quiero que lo que escuchemos nos sirva. Que cuando termine el retiro el lunes te puedas acordar de lo que hemos compartido y decir, lo voy a poner en práctica. Que no sea una conferencia más, con respeto, que no sé qué habéis hecho. Me refiero a lo que yo voy a compartir. ¿Sí? Bien, el hobby ya lo has mencionado así de pasada, Sí. pasa tiempo, así que voy a cambiar la pregunta. Y es la primera que vienes a Galicia? Dice mi madre que no. Pero eso no cuenta, porque yo casi no me acuerdo. Mi madre, sí que estuviste en la... Yo no me acuerdo. Según ella que estuvimos en Santiago de Compostela, que me hice la foto en la catedral, que no sé qué. Yo no me acuerdo de nada, la verdad. Ni la foto tampoco. Entonces, la foto no la he visto tampoco. Debe ser verdad, pero no la he visto. Creo que eran diapositivas, tengo 43 años. No sé cómo la hicieron en su día, pero si Dios permite, nos vamos a quedar aquí hasta el miércoles de la mañana y estaremos un par de días visitando la ciudad, que lo que hemos visto, lo poquito que hemos visto desde que hemos entrado a Galicia, nos ha encantado. Todo verde, nubes grises, genial. Mucha agua, todo. Excelente. Vale, y por último, no es una, aunque sea una pregunta que se deja al final de todo, no deja de ser importante. Y mucha gente, es una pregunta muy típica que se dice en toda España. Pero aquí igual la vamos a cambiar un poco. Vale. Y dependiendo de la respuesta, puede estar bien o mal. La pregunta es, Ni del Barça ni del ¿Depor o Madrid. Celta? Depor o Celta. Barça o Madrid. Pues aquí cambiamos. Depor o Celta. Aquí llevas Madrid. ¿Quiénes sois del Depor? Levante la mano. ¿Y del Celta? Depor. Me encantaba Mauro Silva. Hay uno que se llama Mauro. ¿Hay algún Mauro aquí? Hay Mauro ahí. Mauro Silva, me encantaba. Silva, no sé si Silva. Pero se llama Mauro. Qué Bien. bueno. El Depor. ¿Cómo se dice aquí? No, eso es un Forza. Forza Depor. Ya he aprendido galego. Bien, ahora se me pone vamos a ahora por aquí. Muchas gracias por esa oportunidad de estar todos juntos, como iglesia, en este retiro, no solo para conocernos más entre nosotros, sino también para escuchar tu voz a través de nuestro invitado, de Pablo. Te pedimos que tú cuides a Pablo, que esas palabras que tú le pones en su corazón, pero también, no sé, como dice él, no se queden en teoría para nosotros, sino en la práctica también. Te damos muchas gracias por haber venido de tan lejos, de 1000 kilómetros, y te damos muchas gracias por su vida, por el ministerio que hace en su iglesia en Cataluña, en Vic, que tú le sigas diciendo y cuidando, Señor.
que pedimos que tú nos abras nuestros corazones en estas conferencias, en las dos que quedan, Señor, que sea de bendición para nosotros y de práctica. Te damos gracias en nombre de tu Hijo. Amén. Gracias. Que me gusta moverme un poco, no me gusta estar aquí quieto, aunque voy a intentar hacer lo posible. ¿Se me escucha bien así? ¿Sí? Vale, genial. Pues no quería dejar pasar la oportunidad para daros las gracias por permitirnos estar aquí y compartir con vosotros estos días. Damos gracias al Señor por la vida que nos ha dado y como os digo, permitirnos estar aquí, compartir. Ya hemos hablado con unos cuantos de vosotros y la verdad es que nos encanta este fin de semana poder estar compartiendo con cada uno de vosotros. No sé si a vosotros os ha pasado esto alguna vez, pero cuando vais a un retiro, los más jóvenes que estéis por allí, pues a un campamento, lo que sea, los más adultos a un retiro, no sé si os pasa que durante el retiro, claro, es un ambiente un poco más distendido, es un lugar diferente al que estamos acostumbrados, incluso no nos vestimos igual en el retiro, ¿no? No vamos de domingo normalmente, estamos un poco más tranquilos en todo eso, y pasan cosas también en el retiro muy interesantes por lo mismo, ¿no? Por el hecho de romper la rutina, de salir de las cuatro paredes donde estamos normalmente. Y no sé si cuando habéis ido al retiro y cuando volvéis, no sé si tenéis, al volver a casa, si tenéis una sensación como de que, lo que os digo, ¿no? Que ha sucedido algo y hay lo que yo le llamo como el subidón espiritual del retiro. ¿Os ha pasado eso? Sí, que venimos como emocionados porque hemos descansado también de alguna forma, o como te digo, aunque no hayas descansado muchas horas, pero por lo menos es algo diferente de lo que estás acostumbrado a hacer, ¿cierto? Y entonces hay ese como subidón, tal vez los más jóvenes lo experimentan más. Y como os digo, no sé si os ha pasado que durante los retiros o esos tiempos o esas experiencias soléis estar aquí arriba, pero después sucede algo al cabo de unos días y volvemos otra vez a la rutina, lo mismo de siempre, ¿no? Yo le llamo el espíritu del campamento, o el espíritu del retiro. No sabemos bien cuándo se va. Algunas personas les duran varios domingos y les ves emocionados varios domingos. Hay personas que toman nuevos compromisos y nuevos retos y llegas a la reunión de oración. ¿Cuándo es la reunión de oración? ¿Jueves? Solo contestan los que van, ¿no? ¿A qué hora es? A las 8 dice y uno a las 6. A las 8 es. Y a las 6 debe ser el estudio bíblico, ¿no? No. Pues poneros de acuerdo, porque he dicho 8 y a las 6. Bueno, el caso es de que llegas a la reunión de oración y ves a personas que antes no veías, que eso también está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen contagiados por ese entusiasmo, esa energía y esas fuerzas renovadas después del retiro. Pero es posible que cada vez que experimentemos alguno de esos subidones espirituales debemos prepararnos, aunque no conformarnos para esa bajada o ese como bajón espiritual que podríamos decir. ¿Por qué os digo esto? A mí me solía pasar bastante. Yo nací en una iglesia de Asamblea de Hermanos, bueno, nací en el hospital, pero me refiero que fui criado en iglesia de Asamblea de Hermanos. Después de Asamblea de Hermanos estuve 13 años en una iglesia bautista, una iglesia de la UEB, ya pedí perdón al Señor por eso también. Después de eso estuve 1 año y medio, casi 2 años, en un punto de misión de una iglesia de Andy Stanley de los Estados Unidos, una iglesia americana, y después de ahí me fui a Guatemala, 4 años, al seminario, al CETECA, que es el Seminario Teológico Centroamericano, que la postura doctrinal o la forma de hacer es mucho como Asamblea de Hermanos, pero estaba en la iglesia la iglesia pentecostal con mi suegro, ¿no? Y hemos tenido un montón ahí de experiencias y de diferentes cosas, pero cuando uno viene todo emocionado. Me recuerdo especialmente cuando estaba en la iglesia bautista, venías emocionado con nuevas canciones, con nuevas experiencias, y llegabas, por lo menos en nuestro caso, llegamos a la iglesia bautista. La iglesia bautista estaba en la misma calle que un hogar de ancianos, ¿vale? Y entonces, el hogar de ancianos de la UEB también. Entonces, todos los domingos por la mañana llevaban a los ancianos, y decíamos así, y los aparcaban allí, porque esa era la realidad. Llegaban con las sillas de ruedas, los dejaban, y los cuidadores se marchaban y ya no aparecían más hasta que terminaba la reunión. Pero recuerdo que después de esa emoción del campamento, llegabas allí y te encontrabas a una mujer de 90 años tocando el armonio. ¿Sabes qué es el armonio? Ese como piano antiguo y tal, y que apretaba con los pies, tocaba los bajos y todo.
Y uno venía, como os digo, emocionado, pero de repente te encontrabas la realidad de tu iglesia, ¿no? Y cosas que normalmente no se podían cambiar. Pero doy gracias a Dios porque está Albert aquí, hay un espíritu renovado, también todos los años que ha estado Timoteo trabajando, ¿verdad? Pero creo que eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar que cuando lleguéis esta semana, pues Albert os vaya a chafar los planes o lo que haya pasado en el retiro, ¿no? Va a continuar eso y además ahora es guay porque es la novedad, ¿no? Y todo el mundo está ahí como que quiere conocer a Albert, a Isabela, y es emocionante eso. En estos 2 días o día y medio que voy a estar compartiendo, me gustaría, como decía, llevaros a la acción de la palabra de Dios, a la acción de la palabra de Dios. Y para mí, como decía, uno de los evangelios que tiene más rapidez, más acción, más emoción también es el Evangelio de Marcos. Así que he seleccionado para estos días que voy a estar hablando 3 textos en el Evangelio de Marcos y los voy a compartir con vosotros. Creo que nos van a ayudar para poder impulsar nuestra vida cristiana, la visión y nuestro compromiso también con Dios. Así que vamos al primero de los textos, es Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 20. Marcos 1, del 12 al 20. Voy a estar alternando entre la Nueva Versión Internacional y la que prefiero, que es la Biblia de las Américas, pero por ahí lo tenéis también en la pantalla, ¿vale? Dice así Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de ahí pasa rápidamente a la acción. Habla de Juan el Bautista, que preparaba el camino para Jesús. Se salta el nacimiento de Jesús, va rápido hacia el bautismo de Jesús, y ahí tenemos esa imagen increíble de la Trinidad, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en esa forma de paloma, y todo va en aumento cuando el Padre exclama y se escucha esta voz desde el cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y a lo mejor pensaríamos que después de esta increíble situación, Jesús experimentaría una inauguración fácil de su ministerio, que a partir de ahí todo iba a ir muy bien. Hubiera sido genial si hubieran aparecido también ángeles por ahí cantando el Aleluya de Händel y toda esa escena preparada, pero quiero que penséis en esto, porque la idea que voy a compartir, y voy a repetir más de una vez durante este día y el día de mañana, es que hay que pagar un precio muy alto por seguir a Jesús, pero vale la pena, hermanos. Cuando empecemos a seguir al Salvador, muchas veces nos encontraremos con un sufrimiento que nos va a sorprender. Y me gustaría que pudiéramos ver esto en 3 escenas de la vida de Jesús en esta mañana, que se encuentran en Marcos, como digo, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Vamos a estar hablando de una tentación terrible, de un arrepentimiento verdadero y de una demanda del discipulado, que mañana profundizaremos un poquito más en eso. Mirad lo que sucede justo después del bautismo de Jesús, en los versículos del 12 al 13. Empieza otra vez con esa palabra de acción, ¿no? Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Quisiera extraer algunos principios de esta tentación terrible. Y es que la tentación a menudo viene justo después de una experiencia significativa. Por eso os decía, cuidado con esos subidones espirituales y esas emociones que a veces tenemos, que son buenas, que Dios nos las ha dado, y estamos aquí arriba, pero preparémonos, porque cuando estás ahí, algo viene, algo terrible viene muchas veces. Fijaos que la palabra, otra vez, enseguida, la palabra favorita de Marcos, no nos habla no habla de un tiempo que haya sucedido entre la victoria y la tentación. Y he aprendido eso a lo largo de los años. Es que nunca somos tan vulnerables como cuando estamos saliendo de una gran victoria. El mismo profeta Elías experimentó eso. Vio el fuego de Dios consumiendo el sacrificio en la cima del monte Carmelo, 450 profetas de Baal eliminados también. Elías oró y llovió por primera vez en 3 años y medio, superó al carro del rey Acab, todo estaba yendo de lujo, ¿no? Todo iba fenomenal, pero menos de 24 horas después de todo esto, ella estaba huyendo de Jezabel y entra en una especie de depresión. Incluso podemos leer esas palabras en las que él le pide a Dios que le deje morir. Pasa de la montaña de la victoria al valle del luto.
La segunda cosa es que el Espíritu Santo nos envía a las pruebas para que podamos aprender a permanecer frente a la tentación. Para mí es interesante que dice que enseguida el Espíritu lo impulsó. Y esa frase, lo impulsó, es bastante fuerte. Es decir, eso lo impulsó significa que fue empujado con urgencia, que fue echado dentro de esa tentación. Literalmente significa ser tirado fuertemente por una fuerte compulsión también. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de cuando Jesús echó fuera a los demonios. En Marcos 1, 34, 39, también se usa esta misma palabra para expresar lo que hace Jesús cuando expulsa a los cambistas en el templo, en el Evangelio de Juan. Pero es esa acción como de echar, no quitar, echar de ese lugar. Y bueno, quiero aclarar, creo que sobra decir, ¿no?, que Dios no nos lleva a la tentación, sino que nos pone a prueba para que podamos ser fortalecidos espiritualmente. Santiago 1.13 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie, dice ahí. Pero Satanás y sus minions, sus demonios, nos tientan a pecar, mientras Dios nos anima a vencer y a no ceder a la tentación. Él nos proporciona una vía de escape para que no pequemos. Y vemos esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Luego los tiempos de tentación y prueba pueden durar mucho tiempo. Mira la primera parte del versículo 13. Dice, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. El desierto es un lugar de peligro, un lugar de maldad. Es el lugar y la morada de los demonios. Nadie quería pasar por allí. Y mucho menos estar en ese lugar por 40 días. Por eso es que los estudiosos de la Biblia han dicho que el número 40 significa un tiempo de prueba también y de preparación. Israel pasó 40 años en el desierto. Moisés pasó 40 años en entrenamiento. Los espías pasaron 40 días en Canaán. Los israelitas escucharon a Goliat maldecir a Dios durante 40 días antes de que David cogiera aquella onda. No sé si tu tentación va a durar 40 días, 40 años, 40 minutos, 40 segundos. Lo que sí puedo decirte es que posiblemente va a durar más de lo que tú desearías. A veces somos llamados a sufrir solos como algo personal. Eso está en la parte central del versículo 13. Dice, estaba entre las fieras. Y esto me hizo pensar en aquellos cristianos que estaban en Roma y que habían sido alentados también al saber que Jesús había estado entre animales salvajes, ¿no? Porque ellos estaban siendo en ese momento también alimento para los leones. La quinta cosa es que Dios nos dará lo que necesitamos para permanecer firmes ante la tentación. Incluso cuando nos sintamos solos en esto, nunca estamos realmente solos. Observa cómo termina el versículo 13. Dice, y los ángeles, ¿qué? Le servían. Los ángeles le servían. La palabra servir es donde también obtenemos la palabra diácono, que significa ministrar, servir. Conlleva la idea de servirle comida, que es lo que Jesús necesitaba también al final de esos 40 días. También he encontrado muy interesante que Marcos no nos da muchos detalles sobre esta terrible tentación que atravesó Jesús. Y es que, en realidad, el propósito de Marcos es mostrarnos que Jesús está en la misión de siervo y salvador. Si queréis leer un poquito más acerca de la dureza de esta tentación, podéis echar un vistazo a Mateo capítulo 4, Lucas 4. Solo dejadme señalar cuando Satanás tentó a Jesús las 3 veces, aunque, no sé, yo pienso que fueron más de 3 son los que tenemos ahí registradas. Pero cada vez que Jesús es tentado, ¿qué hace él? Él responde con la palabra de Dios. Y responde concretamente con el libro de Deuteronomio. Y es que una de las mejores maneras de enfrentar o permanecer ante la tentación es citar las Escrituras. Hay que pagar un precio alto por seguir a Jesús, pero vale la pena pagar ese precio. Lo vemos primero en esa terrible
tentación y luego en un verdadero arrepentimiento. Tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron acerca del verdadero arrepentimiento. Quiero leer los versículos del 14 al 15, donde podemos ver las primeras palabras que registra Marcos, son las primeras palabras de Jesús. Dice, después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Juan el Bautista continuó predicando durante unos 6 meses y durante ese tiempo señaló también al rey Herodes por adulterio. Juan no comprometió la verdad, no diluyó el mensaje, incluso cuando hablaba con alguien que tenía mucha autoridad. Y como resultado fue encarcelado, arrestado, y un año después Herodes ya había decapitado a Juan. Y también en Marcos capítulo 6 nos explica un poquito más acerca de eso. Pero después de que arrestaron a Juan, es interesante, dice que Jesús se fue a Galilea, que justamente era el distrito de Herodes. Jesús tampoco evitó la confrontación al adentrarse en esa zona de peligro. No os he explicado mucho de mí hasta ahora, porque tampoco no es el propósito que me conozcáis a mí, ¿no? Sino que conozcamos un poquito más a Jesús. Pero sí quería deciros esto. Fui vendedor de coches durante unos cuantos años y yo tenía bajo mi responsabilidad 3 sucursales de la marca Ford. No sé si conocéis un poquito la zona de Cataluña, pero cerca de la costa está Vilanova y la Geltrú, luego está el Vendrell y Vilafranca del Penedès. Yo soy originario de Vilafranca del Penedès y yo tenía a cargo estas 3 tiendas de la Ford. Y una de las cosas que yo le había pedido a Dios es que cuando Él ya me diera la oportunidad de compartir con las diferentes personas de la tienda, los trabajadores, algo acerca del Evangelio, que Él me moviera del lugar. Y no sucedió siempre así matemáticamente, pero sí que casi cuando ya había compartido con casi todos el mensaje del Evangelio, había una llamada del jefe que me decía, quiero que vayas ahora y estés unos meses en la tienda del Vendrell, por ejemplo, y me iba para allí, ahí estaba un tiempo. Total que un día de eso recibí esta llamada y me fui a la tienda que está en Vilanova y la Geltrú, y cuando llegué, pues me presentaron los trabajadores, los compañeros, y me dijeron, este va a ser tu despacho, y bueno, aquí puedes estar y desarrollar el trabajo. Y así que, al cabo de unos días, cogí un bolígrafo y puse en un post-it, para los más jóvenes son unos papeles que tienen como un pegamento que se pegan. Antes se ponían en las pantallas del ordenador, ahora no hay sitio para poner el post-it, pero era un poco ancho el borde, y puse allí el post-it en amarillo. Todo el mundo entraba a mi despacho y en la mañana tenían que entrar al ordenador y ver cuáles eran las órdenes en la página interna de la Ford que yo había dejado para ellos. Y yo había puesto ahí un post-it que decía, Dios te ama. Y puse, busca Juan 3:16. Solo puse esto así, ¿no? Y cuando llegué por la tarde, ese día me encontré otro post-it encima, un poco más arriba, habían tachado el mío y ponía, la religión es el opio del pueblo. Y yo me quedé así pensando y le dije al Señor, gracias por esta oportunidad, y pensé que empiece el juego. y me acuerdo, al final descubrí quién era el que había escrito esa nota. Era uno de los mejores vendedores, Javier Nájera se llamaba, nunca se me va a olvidar, y yo le dije, ¿cómo puede ser que escribas una nota marxista comunista, pero te estés forrando a comisiones vendiendo tantos coches cada mes? No me cuadra ese capitalismo con esas ideas. Pero fijaos que esa nota y lo que él contestó me dio la oportunidad de compartir un poquito más el Evangelio con esas personas que al inicio estaban más cerradas. Al inicio alguien se me acercó y me dijo, ya sé que eres testigo de Jehová, pero no quiero saber nada. Me quedé súper asustado, dije, no sé dónde te viene la información, pero vas mal. No soy testigo de Jehová. Me dijo, bueno, lo que seas, no importa. Y ya vi que ahí la situación era un poco más difícil, ¿no? Por eso hice esta nota y luego me encontré esta otra situación, ¿no? Construí puentes con este muchacho para poder compartir el Evangelio. Fíjate que para Jesús ha llegado el momento de ir. Ha llegado el momento de ir. Debo señalar que Marcos se salta un año completo del ministerio de Jesús en la zona sur conocida como Judea.
Pero, de nuevo, en el Evangelio de Juan podemos leer un poquito más acerca de lo que sucedió allí, pero algunas de las cosas, como os decía antes, son la purificación del templo, en el capítulo 2, echando a esos cambistas, Nicodemo acudiendo a él por la noche, en el capítulo 3, y luego mientras se dirige al norte de Galilea, también tiene un encuentro muy interesante con una mujer samaritana en el pozo de Jacob en Sicar. Bueno, quiero que tomemos algunos principios de este pasaje. Uno es que el evangelio que proclamamos viene de Dios mismo. Cuando Jesús llegó a Galilea, leemos que llegó anunciando las buenas nuevas de Dios. La palabra anunciar es proclamar en voz alta, y esas buenas nuevas obviamente se refieren al evangelio. Pero daos cuenta de que no está haciendo él una charla motivacional, no está dando unas palabras para levantar el ánimo, no está dando una clase de autoayuda. Jesús está proclamando el evangelio de Dios, y esto es grande, el evangelio de Dios. Por desgracia, creo que la predicación del evangelio es cada vez más rara en los tiempos en los que corren. Eso es lo que me he podido dar cuenta, por lo menos en el área donde nosotros estamos trabajando, allí en Cataluña. Hace unos meses, no sé si aquí veis la 1, televisión española, pero apareció la palabra el evangelio durante el tiempo de las noticias, ante el anuncio de una posible visita del Papa Francisco a nuestro país y concretamente a las Islas Canarias. Según los informes de esa visita, hablaban del evangelio haciendo referencia a la desigualdad social, a la inmigración que llega desde las costas de África a las islas. Y no sé, a lo mejor hubiéramos pensado que el Papa Francisco aprovecharía esta plataforma para hacer algunas declaraciones firmes acerca de la santidad o de la iglesia perseguida. Me gustaría que hubiera declarado que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer y es de por vida. Y bueno, aunque respeto lo que es la persona del Papa, sabemos que no es algo bíblico, ¿no? Los problemas que llevaron a la reforma protestante del siglo XV siguen siendo los mismos problemas en el día de hoy. La salvación es solamente por gracia, a través de la fe en Cristo. Ahora, si vemos esas declaraciones del Papa Francisco, podéis observar lo que dice de Jesús las pocas veces que le menciona. Incluso, en una ocasión, no sé si escuchasteis esto, dijo que la cruz fue un fracaso. ¿Habéis escuchado esas declaraciones alguna vez? Aparte, recientemente, esto hace unos meses, ha hecho unas declaraciones, y eso que no creo que me haya escuchado a mí, pero dice que una predicación no puede durar más de 8 minutos. Porque a partir de los 8 minutos la gente desconecta. No sé cuánto llevo ahora exactamente, pero espero que estéis todavía aquí conmigo y siguiendo el hilo de lo que estamos compartiendo. Se están perdiendo las buenas nuevas de Dios, ¿no? Porque el evangelio real son las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió como nuestro sustituto en aquella cruz, pagando con su sangre el precio por nuestro pecado y luego resucitando al tercer día. Cristo nos llama hoy al arrepentimiento y a recibirlo en nuestra vida. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Un cantante cristiano muy conocido, Rich Mullins, escribió algo. ¿Sabéis quién es Rich Mullins? ¿No? Tú sí, seguro. Porque él es el que escribió la canción. Esa, Awesome God. La de Our God is an awesome God, He reigns. ¿La conocéis? Sí, ¿no? Es así. Pues Rich Mullins, que conoció el Evangelio en su adolescencia, pero escribe esto. Lo he puesto ahí, no sé si se ve bien, pero lo voy a leer de todas maneras. Dijo él, he asistido a la iglesia con regularidad desde que tenía menos de una semana de vida. He escuchado predicaciones sobre la virtud, predicaciones contra el vicio. He escuchado sobre el dinero, la administración del tiempo, el diezmo, la abstinencia sexual, la generosidad. He escuchado miles de sermones, pero puedo contar con una mano el número de predicaciones que fueron una simple proclamación del Evangelio de Cristo. No sé si es nuestra experiencia también. Si lo es, espero que eso pueda empezar a cambiar. Yo me di cuenta de algo en mí mismo, en mis mismas predicaciones, y es que no muchas veces estaba ya haciendo una invitación a recibir a Cristo. No muchas veces estaba predicando simplemente el Evangelio. No muchas veces estaba hablando acerca de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Antes se hablaba un montón acerca de eso en las iglesias, ¿sí o no? Cantábamos acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora parece
que ya no tenemos esa expectativa. Ahora parece que nuestra cabeza está en otras cosas, ya no pensamos tanto en su regreso. Fíjate que el apóstol Pablo establece esto en su ministerio y lo podemos leer en 1 Corintios 2, del 2 al 5. Dice así, me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Por eso os decía que el Evangelio que proclamamos viene de Dios mismo. En segundo lugar, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Ahora se había cumplido el tiempo para que Jesús se lanzara a su ministerio. Dice Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bueno, aquí si alguien nos va a hablar de hebreo y de griego y todo esto es Albert, pero yo quiero decir también algunas palabras para que os acordéis, porque son palabras que usamos todavía. Una no, otra sí. La palabra cronos. Cronos es como medimos el tiempo, de ahí viene la palabra cronómetro. Entonces está diciendo que cuando vino el tiempo exacto, es que Jesús llegó y nació de esa mujer, ¿no? La idea es de algo que está completo, algo que está completamente también desarrollado, como una fruta que está lista madura para ser recogida y poderse comer, o unos campos que están listos también para poder ser cosechados por los agricultores. La expresión también se usaba cuando una mujer embarazada sentía dolores de parto y se preparaba para dar a luz a su bebé. El escenario estaba perfectamente preparado para que el Salvador hiciera su obra. Pero Jesús se movió también de acuerdo al calendario del Padre, ya que vivió con un agudo sentido del tiempo de Dios. Y eso ya es diferente. El tiempo de Dios, también habéis escuchado esta palabra, por eso las digo, no vengo a explicar clases de griego, pero habéis escuchado esta otra palabra, ¿no? Que es kairos. Está el cronos y está el kairos. Una de las cosas que he tratado durante los últimos años es la manera en la que puedo transformar mi cronos en kairos. Cómo puedo aprovechar mi tiempo para que se transforme en un tiempo de Dios. Y hablando a su Madre terrenal en Juan 2:4, Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero respondiendo al sentido de los tiempos de sus hermanos, en Juan capítulo 7, Jesús dice, yo no voy todavía a esta fiesta, porque ¿qué? Dice, mi tiempo todavía no ha llegado. No está hablando de mi cronos no ha llegado, sino mi kairos, ¿no? El tiempo de Dios, el tiempo que el Padre tiene preparado para mí, todavía no ha llegado. Pero ese momento llegó completamente cuando Jesús murió en aquella cruz. En Romanos 5:6 leemos, en verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo Jesús murió por los malvados. La tercera cosa es que el reino de Dios está cerca. Jesús vino para dar a conocer a las personas que el reino de Dios está cerca, lo que significa que la convocatoria es urgente. La idea básica es que Dios está activo ahora y gobernando y reinando en los corazones humanos. ¿No deseáis eso? ¿No lo deseamos? Yo sí. Ya no me dan ganas de poner las noticias muchas veces con los titulares que aparecen, son todo desastres, ¿no? No sé si lo soléis hacer o no. A mi hija le gusta que ponga las noticias, ¿por qué? Porque así está más rato despierta y viendo pantallas, sabe que no se pueden ver pantallas a partir de las 8, pero me dice, ¿no vas a poner las noticias? Porque ella quiere estar ahí viendo a ver qué es lo que pasa, pero asusta. Si estamos con ella delante viendo algo de la tele, tengo que cambiar rápido de canal. Porque las imágenes que aparecen, todo está diseñado con el marketing y la información y todo para atraparnos y para hacernos ver todas estas imágenes. Decía una amiga mía, que es psicóloga, psiquiatra, decía, no sé cómo va a acabar esto, porque con los años toda esa información que nos está entrando, en algún momento eso va a pasar factura. A veces hay cosas que no nos impactan tanto, porque vemos las noticias estamos buscando una receta de guacamole y vemos ahí la receta para guacamole, pero pasamos con el dedo un poco para arriba y luego nos aparecen unos cristianos decapitados en Irak y vuelves a pasar de página y te aparece el resultado del otro día del fútbol, que ganó el Barça 4-1 al Bayern y
Claro, todas estas noticias juntas pues hacen que tenga la misma importancia que el Barça haya ganado que hayan decapitado a unos cristianos en Irak, ¿no? Y lo vemos todo completamente igual y todo es lo mismo. Y como decía, no dan ganas de poner las noticias viendo las cosas que aparecen. Y es que creo que necesitamos el reino de Cristo reinando en nuestra comunidad. Lucas 17:21, en la Reina Valera, Jesús dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es invisible ahora, pero será visible más adelante cuando Dios establezca su reino eterno. Y me pregunto si alguno de los que estáis aquí, si alguno de nosotros está cerca del reino, pero no está todavía en el reino. Porque es diferente estar cerca del reino que estar en el reino. Jesús dijo a un escriba, a un maestro de la ley, en Marcos capítulo 12, no estás lejos del reino de Dios. O sea, estaba cerca, pero no estaba en el reino. Y es diferente. El Evangelio llama a las personas a abandonar su pecado y a confiar en el Salvador. El mensaje es claro, es conciso, es convincente. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio en nuestras acciones, en nuestra forma también de vivir. Debemos arrepentirnos y debemos recibir. No es suficiente tratar de pasar página. Tampoco es suficiente recibir sin arrepentirse. Estas dos cosas van siempre juntas. La pregunta, y hago muchas preguntas, hay preguntas que son retóricas. ¿Sabéis qué es retórico? Que no hay que contestar delante de todos, pero son para que pensemos, que interioricemos, pero habrá un momento que te pregunte algo que hay que contestar, Carlos, o quien sea, ¿vale? Pero esta pregunta es para que pensemos, y es, ¿tú te has apartado de tus pecados y has confiado en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz por ti? Tú te has apartado de tu pecado y has confiado plenamente en que Cristo ha pagado en esa cruz por tu pecado. Hay que pagar un precio alto por seguir a Jesús, pero como os decía, vale la pena pagar ese precio. Las tentaciones son terribles y el arrepentimiento debe ser real, auténtico. Y eso nos lleva a la última verdad, y es la demanda del discipulado. Jesús ahora llama a 4 de sus discípulos y les hace unas exigencias tremendas. Dice así en la palabra de Dios en Marcos 1, 16 al 18. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y los siguieron. He hecho yo otra traducción, así que no la toméis en cuenta como que sea súper fiel, pero creo que una traducción más moderna podría ser esta. Al pasar por la playa del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés pescando con red. La pesca era su trabajo habitual. Y Jesús les dijo, venid conmigo, y haré de vosotros una nueva clase de pescadores. Os enseñaré a pescar hombres y mujeres en lugar de percas y lubinas. No hicieron preguntas, soltaron las redes y le siguieron. Mientras Jesús camina por la orilla de ese lago, ve a 2 hermanos pescando. No estaban usando cañas, dice que estaban echando la red al lago. Así que quiero ver algunos detalles acerca de eso. Lo que pasa después es esto. Jesús les dice, seguidme, seguidme. Mientras que los estudiantes seguían a menudo a los rabinos, era muy raro que un rabino llamara a un estudiante para que lo siguiera. Y me encanta cómo Jesús nos llama también a cada uno de nosotros a que podamos seguirle. Nosotros pasamos tiempo con Él, caminamos por donde Él camina, observando y escuchando lo que Él hace para que podamos ser como Él. Jesús dijo en Lucas 6:40, el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. La segunda cosa es que Jesús nos llama a seguirle y luego nos da nuestra misión. Dice, os haré pescadores de hombres. Y fijaos que esto no es algo que venga fácilmente, porque Jesús tiene que hacernos pescadores de hombres y ya está. Es importante entender lo que pudo haber pasado por sus mentes cuando escucharon estas palabras. Si queréis tomar nota y leerlo en otro momento, pero según Jeremías capítulo 16, versículos 16 al 18, y en Ezequiel capítulo 29,
cuando Dios se refiere a sí mismo como el pescador de hombres, se refiere al juicio venidero. Ellos habrían percibido la urgencia de seguir a Jesús, de dejar todo lo que estaban haciendo y de llamar a las personas al arrepentimiento, porque el tiempo se estaba agotando. Era algo urgente, el arrepentimiento tenía que ser radical, ya que Dios estaba a punto de llamar a las personas al juicio. Y mirad lo rápido que ellos deciden ser discípulos. Dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y la palabra dejar significa literalmente que cortaron todos los lazos. Y es que Jesús valía mucho más que cualquier cosa de la que ellos podrían haberse alejado en ese momento. Quizás nos ayude también saber que no es la primera vez que ellos tienen un encuentro con Jesús. Estuvieron presentes cuando Jesús fue bautizado y escucharon a Juan el Bautista decir en Juan 1:36, como hemos cantado esta mañana, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:41 leemos que Andrés le dijo a Simón, ¿qué? Dijo, ven que hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Ellos habían puesto tal vez su fe en Cristo unos meses antes y ahora dejaban completamente sus vidas atrás para seguir plenamente a Jesús. Y Jesús dice algo parecido en Lucas capítulo 14. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Luego en el versículo del 19 al 20, Jesús llama a otros dos hermanos para que lo sigan. Y un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. En ambos casos, cada uno de estos muchachos dejó todo lo que tenían para seguir plenamente a Jesús. Y con Santiago y Juan dejando un negocio familiar para dedicarse ahora no a reparar redes, sino ahora a reparar vidas que estaban rotas. El discipulado es disruptivo, es decir, produce una interrupción súbita de alguna cosa. Jesús debe tener autoridad sobre nuestras familias, autoridad sobre las finanzas, sobre nuestros amigos, sobre nuestro futuro. Todo lo demás debe quedar en segundo lugar respecto al Salvador. Y el llamado de Jesús tiene esos dos componentes. Es público, pero también es personal. Jesús llama a cada uno de ellos y los cuatro los siguen para pescar hombres y abandonan todo para poder hacerlo. O dicho de otra manera, ahora que son salvos, están listos para rendirse y para poder servir a Jesús. Un amigo me envió esto por WhatsApp hace un tiempo. Jesús solo nos pide que abandonemos una cosa para seguirle. Y esa cosa es todo. Interesante, ¿eh? Jesús solo nos pide que abandonemos una cosa para seguirle. Esa cosa es todo. El pastor Steve Lawson escribía recientemente en la web Coalición por el Evangelio lo siguiente: no puedes estar comprometido con Cristo nominalmente, decía él. Es decir, solo de nombre, no de forma efectiva. Y unos meses más tarde, Lawson ha sido apartado del ministerio por mantener relaciones con una chica, ¿habéis visto? Una chica de su iglesia durante 5 años. Él tiene 73 años, Lawson, y esta chica tenía unos 20 y poco años. Otro pastor ha dicho que si estás comprometido con Cristo un 95%, ¿qué pensáis? Todavía falta un 5% de compromiso. Pregunta retórica. ¿Qué es eso específico que nos frena de un compromiso total con Cristo Jesús? ¿Qué es eso específico en tu vida que te frena de un compromiso total con Cristo Jesús? El gran evangelista Henry Ironside, que por cierto era de las asambleas de hermanos, fue interrumpido una vez por los gritos de un ateo. Y el ateo le gritó: no hay Dios, Jesús es un mito. Y al final le dijo: te desafío a un debate. Ironside le respondió: acepto su desafío, Señor, pero con una condición. Cuando venga, traiga con usted a 10 hombres y mujeres cuyas vidas hayan sido mejoradas por el mensaje del ateísmo. Traiga a exprostitutas y criminales cuyas vidas hayan sido cambiadas, que ahora sean personas morales y responsables, frutos del ateísmo. Traiga a los desechos de la sociedad que no tienen esperanza y díganos cómo los ateos los han sacado del abismo.
Y Señor, concluyó Ironside, si puede encontrar esos 10 hombres y mujeres, estaré encantado de debatirle. Y cuando venga, con gusto traeré conmigo a 200 hombres y mujeres de esta misma ciudad, cuyas vidas han sido transformadas de esa manera por el mensaje y el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo cambia nuestras vidas. Jesucristo nos cambia. Y lo hace a medida que pasamos por terribles tentaciones, por un arrepentimiento verdadero y un discipulado también exigente. Recuerda esto porque mañana lo voy a repetir unas cuantas veces. Hay que pagar un alto precio por seguir a Jesús. El discipulado tiene un costo, pero vale mucho la pena pagar ese precio. Jesús nos está llamando, creo que de forma personal, a cada uno de nosotros, por nombre. Y por lo menos veo 3 aplicaciones en este mensaje y creo que voy súper bien de tiempo, porque dice que a las 12:30 era el tiempo libre, ¿cierto? Así que vamos a tener media hora para hacer algo muy interesante ahora. Pero las 3 aplicaciones que podemos tener de este mensaje es que podamos ser salvos, arrepentirnos y recibir a Cristo Jesús, que podamos rendirnos y seguir completamente a Cristo y que podamos servir también en el nombre de Jesús a quien sea, donde sea y cuando sea. Imaginaos que, estando aquí sentados, ahora de repente entra por esta puerta caminando, nada más y nada menos que Jesús. Imaginaos que estamos aquí y entra por esta puerta. ¿Qué harías? ¿Qué haríais? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos listos para seguirle? ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestra propia vida, nuestros intereses, nuestras pasiones, aquello que más deseamos por seguirle completamente a Él? ¿Dejaríamos nuestra propia vida para poder ir a rescatar a aquellos que están perdidos y sin Cristo Jesús? Espero que estemos dispuestos a pagar el precio porque vale completamente la pena. ¿Amén? Vamos a hacer algo, si os parece. No lo he dicho antes porque si no a lo mejor alguien se podía levantar y se iba antes del tiempo. Pero vamos a hacer una cosa muy interesante y va a ser un follón, pero es lo que hay. Vamos a hacer grupos. ¿Cuántos somos? ¿Sabéis? ¿Lo habéis contado más o menos? ¿Cuánto? ¿Hacemos grupos de 4 y medio? ¿O 5? Grupos de 5 creo que estará bien para poder conversar. Tengo la autorización de vuestros pastores ancianos para poder hacerlo. Lo pregunté de antemano, ¿vale? No penséis que está entendiendo una locura ahora. Nos ponemos en grupo, nos giramos, a veces es fácil poner donde estáis, pero antes de hacerlo, hay unas preguntas que están aquí en la pantalla y me gustaría que mi aporte en este retiro sea poder conversar con vosotros y poder aportar algo y poderos ayudar en algo. La cosa es que podamos contestar estas 3 preguntas. Y para eso, para contestar las preguntas y ponerlo en común, tenemos 30 minutos. ¿Seremos capaces? Si los catalanes pueden, también, ¿vale? Las preguntas las vamos a dejar aquí en la pantalla, ¿vale? ¿Qué tentaciones enfrentas después de esos subidones espirituales? Es que lo habéis tenido, lo habéis experimentado. La segunda pregunta es si has experimentado un arrepentimiento real y cómo eso te ha transformado. Y la última pregunta es ¿qué redes o cosas necesitas dejar para seguir a Jesús plenamente? ¿Sí? Conversamos eso en grupos y después lo ponemos en común. Si queréis elegir un representante de cada grupo, el que normalmente que tenga más vergüenza y que diga no, yo no, ese, ¿vale? Y así rompemos un poquito también el hielo, ¿vale? Nos ponemos en grupos, conversamos y compartimos un poquito más y en 30 minutos somos liberados. ¿Bien? ¿Sí? Vamos.